Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Muy bienvenidos a una edición más de Reino y Gobierno por el canal de YouTube de Ministerios Palabra de Fe. Damos gracias a Dios de poder llegar hasta sus casas, sus hogares, por medio de esta señal. Hoy vamos a estudiar un tema que va a aparecer en su pantalla titulado La política de un país a través de una perspectiva bíblica, un punto de vista bíblico. ¿Cuál es, como nosotros como creyentes, siempre cada cosa que pasa en cualquier país donde usted vea o escuche esto, cómo alinearlo con la palabra de Dios? Eso es bien importante. La palabra de Dios es la palabra viva, infalible de Dios. Esto nada más no es un libro, es una palabra que fue inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Cómo verlo de una perspectiva bíblica? Tristemente, el mundo pues no tiene una perspectiva bíblica, no tiene una cosmovisión o una manera de entender las cosas con la Biblia. Ellos lo ven nada más, todo eso en lo natural, y normalmente debido a su naturaleza caída delante de Dios, muertos espirituales, estoy hablando gente del mundo, paganos, siempre van a ver cosas que a ellos les beneficie. Siempre es este candidato que me promete a mí, cómo me puede beneficiar a mí y a los míos o a mi familia o algo así, o a mi grupo étnico, y es todo lo que ellos piensan. Sin embargo, también, aquí viene otro punto, y ese es el que tenemos que clarificar para nosotros como hijos de Dios y como creyentes. Hay muchos, pero muchos cristianos que piensan prácticamente igual que el mundo. Es cómo me puede beneficiar a mí las promesas o las políticas o qué cree este partido y qué cree el otro. Muchos cristianos a través de los años han pensado y se ha promovido esto y se ha predicado. Yo estuve en iglesias donde esto se predicaba y se decía, especialmente en años de elecciones, los pastores o predicadores decían, los cristianos no nos debemos de meter en política. Y a veces algunos de ellos usaban Biblia. Estoy diciendo así entre comillas porque es cierto que usaban versículos bíblicos. Uno de ellos, lo voy a mostrar aquí, está en Filipenses en el capítulo 3 y en el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces cuando lees esto, dice, mi ciudadanía está en los cielos, no es ¿qué importa qué pase en el país donde yo sea ciudadano o donde yo viva? No importa nada. El asunto está que podemos usar ciertos versículos como este y aplicarlos de una manera que no queda, porque tienes que ver el contexto bíblico en general, más bien de una manera generalizada. Tendríamos que estudiar la Biblia más a fondo, y cuando lo hacemos, que estudiamos la Biblia más a fondo, nos vamos a dar cuenta que Dios está interesado en los gobiernos terrenales. Tal vez alguno de ustedes sea la primera vez que me escucha, especialmente vía radio. Para los que escuchan esta transmisión vía radio, se les va a hacer un poco extraño. Algunos cristianos, tal vez alguno de ustedes sea por primera vez va a ver esto, se le haga raro. Y lo primero que viene es, no debemos de hablar de política, o por qué ese pastor habla de política, o por qué esto. Gracias a Dios que ahorita ya no soy el único. Antes, cuando empecé a hablar de esto, me sentía como la única voz que clamaba en el desierto. Pero ya hay otras personas que le empiezan a hablar, y eso es muy bueno. Y aquí viene la perspectiva bíblica. Debo decir también que debo de ir con lo que Dios opina, no con lo que la gente opina. No quiero ser rudo o sonar grosero para algunos de ustedes, pero tengo muy poco interés o nada de interés en las opiniones de la gente. Más bien la opinión que me interesa es la opinión del Señor, no la opinión personal de cada persona, aún de la gente que me pueda oír, sea para bien o sea para mal. Cuando digo para mal, hablo de críticas y cosas de eso. Es irrelevante, es sin importancia. Me interesa más esto, lo que dice el Señor y lo que parte de mi asignación de lo que el Señor me mandó a hacer. Entendiendo eso, ahora veamos de una perspectiva bíblica.
A través de la historia, por ejemplo, vemos cómo Dios trató con personas como Abimelech, desde Génesis, Nimrod, en Éxodo con Faraón. Si usted se fija en la manera de operar de Dios, de hecho me voy a ir un poco hacia atrás. Los gobiernos, todos los gobiernos, cualquier partido, cualquier creencia, etcétera, cualquier gobierno lo que hace está en el nivel actúa a nivel terrenal. Si usted se acuerda, cuando Dios hizo al hombre, Dios lo puso aquí en la tierra y el hombre empezó a actuar o empezó a operar aquí en la tierra en un nivel también terrenal, ¿sí? Y Dios se manifestaba a través, en este caso, de Adán y de Eva, pero Adán y Eva vendieron o más bien cedieron esos derechos y esa autoridad a Satanás con la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Ahora toda la tierra estaba en manos precisamente de Satanás. Y Satanás entonces, aunque es un ser espiritual, o sea, ese espíritu, quiero decir con el ser espiritual, me refiero a que es un espíritu, opera a nivel natural. Todo lo que vemos, desastres que vemos, desde desastres naturales hasta gobiernos que van en contra que están promoviendo cosas que en nuestra misma conciencia nos dice que está mal. No podemos estar apoyando con una limpia conciencia y con una conciencia basada en la palabra de Dios, apoyando matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Muchos de ustedes ni se la creen eso, incluso muchos de nuestros gobernantes en sus conciencias ni siquiera están de acuerdo con eso, pero lo hacen porque es parte de su estilo de vida, es parte de quedar bien con la gente, es parte de quedar bien con sus constituyentes, es parte de quedar bien con su partido. Pero te aseguro que dentro de ellos ni siquiera lo pueden hasta razonar. ¿Cómo va a ser posible? Nuestro presidente, el señor Biden, te aseguro que dentro de su conciencia ni siquiera él mismo cree esto. Alguien podría preguntar, entonces, ¿por qué lo promueve? Lo promueve por la misma razón que estoy diciendo, que ellos tienen que ir con su política, con su partido, pero en el fondo de su corazón Dios nos ha dado una conciencia. Aún paganos, mundanos tienen una conciencia y pueden ver qué está bien y qué está mal. No están tan ciegos así. Es cierto que la Biblia habla también de ceguera espiritual, pero en su conciencia, nada más si siguieran su conciencia, ellos mismos no están de acuerdo con eso. Y tenemos gente rara realmente en el gobierno, tenemos promoviendo aberraciones, promoviendo cambio de cirugías de sexo por medio de hormonas o de cirugías, jovencitos que se quieren hacer mujeres, mujeres que se quieren hacer hombres, etcétera, 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 y aberración tras aberración. Y muchos cristianos lo ven como, dicen, esto es lo que iba a pasar en el mundo, es cierto. Pero como dije, tienes que verlo desde una perspectiva bíblica y ver qué es lo que Dios dice y cuál es nuestra participación. Porque aunque este versículo que acabo de mencionar, Filipenses 3:20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, sin embargo, vivimos en un mundo terrenal. Y si vamos a usar este versículo, yo le podría dar bastantes otros versículos. Por ejemplo, ¿qué de Mateo capítulo 5, versículo 13 y versículo 13, por favor, y 14? Mateo 5, 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra. Aquí estamos en la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres o pisoteada. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Luz quiere decir un resplandor, que llevamos la palabra, llevamos la verdad. Entonces la iglesia es cuando se nos dio, note esto ahora, para entender desde una perspectiva bíblica lo que está pasando. Muchos de mis críticos ese hombre, ¿por qué habla de política? Si es un pastor, debería hablar de la palabra. ¿Y de dónde crees que estoy usando todos estos versículos? De la palabra de Dios. Y hay un deber como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, de hablar estas cosas y de hacer valer lo que el Señor dice, porque estamos dando voz a la palabra de Dios. No necesariamente voz a un partido, no necesariamente voz a un hombre o a una mujer, a algún candidato, sino que estamos dando más bien voz a la palabra de Dios aquí en la tierra.
La Biblia dice que la sabiduría de Dios clama, en Proverbios dice la sabiduría de Dios clama desde las casas, desde las plazas, perdón, en lugares públicos. Debemos de clamar estas cosas. Vamos a... En Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. Voy a leer esos mismos versos, Proverbios 1:20 y 21. En la nueva versión internacional. Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos, levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. Note lo que dice, razona. En el versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia o el conocimiento. Eso es lo que quiere decir ciencia. ¿Hasta cuándo? Porque usamos ciertos versículos para acomodarlos donde ni siquiera va. Un discípulo de la palabra de Dios, una persona entendida, no necesita ser pastor, no necesita ser profeta, no necesita ser evangelista, no necesita hacer nada de eso. Simplemente un discípulo del Señor Jesucristo puede entender esto. Pero ¿por qué muchos cristianos no lo entienden? No lo ven desde una perspectiva bíblica. La razón que no lo ven desde una perspectiva bíblica es porque han sido años, han sido siglos de la iglesia pregonar y predicar. Los cristianos no deben de meterse en política y no deben de hablar de política. Y lo que ha pasado es que Satanás ha tomado ventaja de todas estas cosas. Eso es lo que ha sucedido. Satanás ha tomado ventaja de todo esto. Es una lástima, ¿verdad? Pero así es como ha pasado. Pero en lugar de verlo, o aceptarlo, debemos de ver qué dice la Biblia. ¿Sí? Vaya un momento conmigo a Lucas, el capítulo 19. Estoy mostrando con la Biblia como sí debemos, no nomás deberíamos, debemos. Y debemos de hacer valer la voz de Dios a través de nosotros, de impugnar estas cosas y decir, esto no está bien. No estamos poniendo nuestra confianza en un gobierno y no estamos poniendo nuestra confianza en un partido o nuestra confianza en un candidato. Pero ciertamente Dios va a usar gente, no va a usarlo y no espere que sean lo más perfecto, pero Dios va a usar ciertas cosas para el beneficio de un país. Por ejemplo, ¿qué hay de nosotros que caminamos por fe? Bueno, definitivamente toda nuestra confianza está en Dios y en su palabra. Y al final de cuentas, no importa qué tan horrendo se ponga este planeta o este país, a final de cuentas es el Señor es nuestra fuente. Es nuestra fuente de vida, es nuestra fuente financiera y el Señor siempre va a cuidar de nosotros. Dios va a cuidar de nosotros. Pero hay un aspecto de la fe también. Dice la Biblia que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor, opera, es motivada por el amor. Si usted se fija alrededor, hay millones y millones de personas, aún gente del mundo y también muchos cristianos, millones de cristianos que sufren. Los cristianos sufren y el mundo sufre y gente sufre. Y Dios no está a favor del sufrimiento de nadie. Y hay cosas que no podemos, no que los vamos a cambiar porque son millones de personas que van a apoyar todos estos gobiernos, pero se está infiltrando la levadura de ellos. Literalmente el Señor dijo un poco de levadura, leuda toda la masa. Esa levadura se está infiltrando en las escuelas públicas, se está infiltrando en las redes sociales, se está infiltrando en todo lo que hacemos en la vida diaria. Y como cristianos, pues no vivimos en unas cuevas ahí nada más refundidos, ¿no? Y como cristianos también operamos en este planeta Tierra. No, nuestra fuente no es el mundo, ni los gobiernos, ni la economía del mundo. Nuestra fuente es Dios y su palabra.
Sin embargo, cosas quieren venir a afectarnos, porque hay países como Canadá y otros países donde nada más por esto que yo estoy hablando, hay pastores que ya ahorita están bien refundidos en la cárcel. Y vienen en contra y les quieren cerrar las iglesias, van en contra de ellos, van en contra de las ovejas de ese redil, van en contra, no pueden ni predicar, ya no pueden decir el matrimonio entre un hombre y una mujer, de acuerdo a la Biblia, entre un hombre y otro hombre, o entre una mujer y una mujer, de acuerdo a la Biblia, es aberración y es pecado y no lo podemos apoyar. No pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque los cristianos de esa nación, décadas atrás, décadas y tal vez un siglo atrás, no hablaron, no se metieron con el gobierno, no, porque dijeron, no, nada más tenemos que predicar el evangelio, tenemos que predicar la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y está bien, es cierto, es parte de lo que tenemos que hacer. Pero, ¿qué estoy haciendo? Fíjese, todo el tiempo que he estado hablando, ni siquiera he ido al punto principal. He estado estableciendo Biblia con Biblia, y si ve cada transmisión es lo que hago. La Biblia, con la Biblia, y aún así mis críticos dicen, no debe de hablar de política. Póngase a pensar, no debe de hablar, ellos se enfocan nada más en puntos que toco, pero no ven que los puntos que vemos aquí, políticamente hablando, los vemos realmente desde un punto de vista bíblico, desde una perspectiva bíblica. Cheque cada sesión, cheque las primeras o revise los primeros minutos, y es pura Biblia. Eso indica que el corazón de muchos está bien endurecido. Y ellos nada más se ven como meramente personas nada más que dependen del gobierno, especialmente gente que depende de ayudas del gobierno y que el gobierno les esté dando dinero. Cristianos, mis hermanos, eso es para los paganos, pero cuando cristianos defienden un gobierno para beneficio de ellos, eso es operar en puro egoísmo, y es pura idolatría, y es puro egocentrismo. Son cosas que no deberían ni de nombrarse entre los cristianos. No deberíamos ni de apoyar a alguien nada más para que nos beneficie a unos cuantos, sino ver cómo Dios puede usar a esa persona o ese partido para beneficiar a cada persona ciudadano de ese país. Fíjese, Lucas capítulo 19, en el versículo 11, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Note esa palabra negociar, en el griego es la palabra ocupar, en inglés lo puso occupy. Ese mismo versículo dijo, occupy till I come. Negociar entre tanto que vengo. Esa palabra, otra vez, negociar, es la palabra ocupar. Ocupar. Y ocupar está hablando de literalmente influenciar, ganar territorio, establecer, estar ocupado y llevar a cabo un negocio. Pero lo primero es influenciar o avanzar, y estamos ganando territorio. Esa palabra ocupar del griego viene porque la versión en inglés usa la palabra más correcta que viene del griego y dice occupy. Ahí lo estamos viendo. Occupy till I come. Occupy, ocupa. Mantente ocupado, pero la definición es avanza el reino de Dios. Influencia el reino con las palabras, con el reino de Dios a la gente. No todos te van a entender. Dios hizo a la gente con libre albedrío, no hizo robots. No todos te van a aceptar, no todos lo van a ver así. Pero ¿qué vamos a hacer otra vez? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? Quedarse con los brazos cruzados, mis hermanos, es de cobardes. Es nada más decir, no puedo hablar, no puedo decir nada de esto. No, tenemos que hablar con línea con la palabra de Dios. No estamos hablando aquí de debatir ideologías políticas, sino de debatir ideologías políticas con la palabra de Dios.
Ya, sí, y eso es lo que tenemos que verlo desde una perspectiva bíblica. ¿Qué es lo que la palabra, qué es lo que la Biblia dice? Y eso es lo que a nosotros nos debe de importar. Y eso es lo que es lo principal para cada uno de nosotros. Pero la palabra para muchos cristianos no es importante. Déjenme darle otro testigo bíblico de esto. En el capítulo 5 de Juan, verso 38. 39, verso 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces aquí a través de la palabra es que vemos estas cosas. Pero es realmente decepcionante y triste oír cristianos. Los oyes hablar y no hay diferencia entre la manera que ellos creen y piensan con la del mundo. Tal vez no dicen malas palabras, no dicen chin chun chan y no sé qué. Pero los ves, su perspectiva, su manera de pensar está de acuerdo al mundo y no de acuerdo a la Biblia. Y los oyes hablar y es sorprendente. Algunos de ellos son cristianos de, no sé, más de 20 años o algo así. ¡Wow! Porque eso demuestra que no son discípulos de la palabra de Dios. Son nada más eso, cristianos. Lindos chicos, ya no pistean, no toman, no fuman, no usan droga. Lindas personas, es todo. Pero Dios requiere más que seamos más que eso, que vayamos más allá de ya no pistear, no tomar, no ir a los bailes, cosas de esas. ¡Qué bien! Que eso es nada más para guardar nuestro testimonio. Pero no vamos a avanzar el reino de Dios nada más así. Avanzamos el reino de Dios cuando hablamos con lo que dice la Biblia. Es la palabra de Dios la que está ungida. Es la unción de la palabra de Dios. Usted y yo podemos estar ungidos, está bien, y la Biblia lo dice, pero ¿de qué sirve esa unción si no la respaldamos con la palabra de Dios? Esa unción no va a funcionar. Amén. Es con la palabra de Dios que podemos ver y escudriñar todo lo que está pasando. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, y está hablando aquí de la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nota, hasta que haya una claridad y esa revelación salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No podemos nada más decir yo pienso, yo creo, yo asumo. Bueno, lo puedes decir para ti, pero cuando se trata de enseñar no es válido eso. Versículo que sigue, 21, porque nunca la profecía, hablando de la palabra escrita, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Queriendo decir que esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y hombres escribieron y dejaron impresos lo que oyeron del Espíritu Santo, porque fue inspirada por Dios. Literalmente fue así, ¡puf! Dios sopló ese aliento de vida en ellos, en su espíritu, y ellos lo recibieron y lo empezaron y fue cuando se canonizó la Biblia, etc. Pero ahorita hay una guerra espiritual. Satanás quiere callar la Biblia, por eso hay versiones que están tan diluidas que lo único que hay, algunas versiones muy modernas, se oyen lindas, algunas de ellas son muy lindas versiones, están tan diluidas ya que no hay ni poder en esos versículos, están muy diluidas. Y el diablo ha hecho todo lo posible porque los cristianos no lean su Biblia, no la estudien, no vayan a su iglesia. ¿Por qué? Porque ahorita hay tanta distracción con redes sociales y los teléfonos móviles y la gente está enviciada realmente. Y hay un caos en todo el mundo, y es cierto que estamos en los tiempos finales y el Señor profetizó, pero aquí viene la diferencia, que el Señor nunca dijo que nos quedáramos con los brazos cruzados. Esa es la cosa, eso es lo que muchos cristianos no lo pueden ver y no lo pueden entender.
Nunca dijo, tampoco dijo que nos fanaticemos con la política. Es cierto, algunos cristianos que agarran, se van al otro extremo y se fanatizan, hasta no duermen, se preocupan por todo lo que está pasando. Eso es otro extremo, no lo estamos, es cristianos, o estás en un extremo o estás en otro. Los dos extremos son malos. La mayoría del cristiano está apático, ajeno, ni siquiera entiende. Estaba en Los Ángeles hace unas semanas atrás. Y en un lugar, ahí una gasolinera a comprar algo, me bajé del carro entré a comprar algo y la persona me dijo, ¿quiere bolsas? Para esto, como iba a estar un par de días, 2, 3 días ahí, fui a un súper, antes su novia y yo fuimos a un súper y compramos algo de lo que le llamamos una fruta o algo así, leche de almendras o algo así, para tener en el refrigerador, agua, cosas de esas. Y cuando salimos de ahí del súper, cuando íbamos a pagar, la persona me dijo, ¿quiere bolsa? ¿Quiere bolsas? De momento no entendí, se me hizo una pregunta un poco tonta, pues claro que quiero bolsas, ¿cómo me voy a llevar estas cosas? Pero no, como no vivo en California, no entendía que lo que pasa es que las bolsas te las venden. Entonces hay gente que dice, no quiero bolsas, o otros dicen, sí, quiero dos bolsas nada más, o algo así. Cuando la persona que me atendió vio la cara de asombro a Nubia y a mí, pues claro, ¿cómo nos vamos a llevar las cosas? No sé, tal vez nos vio, no sé en qué manera, supo o algo así que no éramos de ahí. Y dijo, no viven aquí en California. No, gracias a Dios. Es que aquí en California vendemos las bolsas. No me acuerdo, 10 centavos, 15 centavos. Le dije, véndeme las bolsas que necesite para llevarme esto. Entonces, cuando fui a la gasolinera, ahora la persona me dijo, ¿quiere una bolsa? Y ahora entendí, le dije, sí. Y le dije, ¿cómo es posible que puedan vivir así aquí? Y esa persona misma me dijo, está tan caro todo, me dijo, que aquí nada más trabajamos para pagar la renta. Pagar la renta, no me dijo para dar el pago de la casa. Le dije, ustedes mismos tienen la culpa por poner a estos gobiernos socialistas aquí. ¿Y sabes qué me dijo esta persona? Me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Quisiera haber tenido el tiempo de haberle explicado, pero en California en la noche hay mucho vago, no importa qué tan buena sea la zona ahorita ya. Y Nubia me estaba esperando en el carro, aunque tenía el carro cerrado, las ventanas cerradas, todo eso, pero Nubia estaba fuera en el carro y no quería pasar mucho tiempo ya. Pero me sorprendió y me pudo tanto que muchas personas no entienden qué es socialismo. Y en los siguientes días que estuve ahí hablando con algunas personas o diciéndoles algo de esto, también se quedaban con cara de signos de interrogación. No saben. Y el diablo aprovecha eso y puede tener un estado, una ciudad, un estado, incluso un país abajo dominado, y es el mismo diablo a través de los gobernantes. Porque la gente vota o apoya a estos gobernantes impíos que tenemos. Sorprendente. Y gente no lo ve. Gente no lo ve. Ajenos totalmente. Y muchos cristianos, si los ves el domingo alabando al Señor, gloria a Dios, gracias. Hasta se caen para atrás y todo eso. El poder de Dios. Es todo. Lo ven como algo normal. Y es cierto, y la excusa de ellos es que estamos en los últimos tiempos, hermano Hughes. El Señor dijo que esto iba a pasar. Es verdad que Dios dijo que iba a pasar. La gran diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros creemos que no nos tenemos que quedar con los brazos cruzados. Algunos de ustedes necesitan este primer anuncio. Amén. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador.
Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de servicios anteriores, donde podrá repasar, viendo, escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos convenientes de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escriba una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Sea parte de cada ministerio de alcance, cada salvación y cada vida cambiada. Muy bien, continuamos. Gracias a todos nuestros amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe que hacen posible todas estas transmisiones. Si usted no es socio, consideren ser socio de Ministerios Palabra de Fe y vea cómo el Señor lo guía a sembrar, a dar una donación cada semana, cada quincena o cada mes. Hay medios y entérese cuál es el propósito de esta asociación espiritual. Y los beneficios son para usted, gloria a Dios. Y para nosotros, porque nos ayuda a llevar la palabra. Ese es el beneficio para nosotros. En Efesios, en el capítulo 5, fíjese lo que voy a empezar el verso 7. Del 7 al 11. Fíjese. Efesios 5, del 7 al 11. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Nosotros éramos tinieblas, éramos paganos, hijos del diablo, lo que le llamamos mundanos, no nacidos de nuevo. Jesucristo no era nuestro Señor y Salvador, como hay muchos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Ahorita lo vimos, vosotros sois la luz del mundo. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, no como hijos de las tinieblas, sería lo contrario. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es sorprendente las cosas que los gobernantes, cuando se juntan con sus gabinetes y sus gente de su mismo partido, fraguan en contra de la sociedad, especialmente los gobiernos de izquierda. Es sorprendente, especialmente en años de elecciones. Sorprendente. A ellos no les interesa el bien de la nación, a ellos nada más les interesa avanzar su agenda. Satanás pone eso en su corazón, avanzar esa agenda de izquierda, de socialismo, que son doctrinas satánicas, no son bíblicas, no son. Bien, ahora en el versículo 11,
me voy a enfocar ahí. Perdón, verso 13 y luego me voy a rezar al 11. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, por la revelación de la palabra, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que pasa con muchos cristianos, están adormecidos, levantarse de los muertos. Claro, en Cristo ya fuimos resucitados, gloria a Dios, nuestro espíritu ha nacido de nuevo. Pero está hablando de aquí, de tu mente, mi hermano querido. Necesitan levantarse de los muertos, mentalmente hablando, en su manera de pensar y dejar que la palabra los alumbre, gloria a Dios. Versículo 11, aquí quiero regresarme porque dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, quiere decir, ponlas en evidencia. Es lo que quiere decir el verbo reprender. Poner en evidencia, el del griego elenco, quiere decir poner en evidencia, hablar de ellas, o sea, quiere decir sacarlas a la luz, condenar, refutar. Estamos refutando lo que estos gobiernos están promoviendo y están destruyendo un país. Encontrar fallas ahorita vamos a encontrar algunas fallas. Pedir cuentas, exigir una explicación, reprender severamente, hablar de los hechos. Es lo que quiere decir esto, sacar a la luz, poner en evidencia todo esto. Aquí lo estamos viendo en la Biblia y todavía hay cristianos, Dios los bendiga. No, créame, soy libre de todo esto. Me puede más bien cuando las críticas, porque esa gente no va a recibir nunca. Pero la mayoría recibe, gloria a Dios. Pero es para su propio perjuicio espiritual, porque están ciegos, Dios nunca los puede usar, porque piensan como si fueran gente del mundo. No va con ellos. Está hablando de cristianos, mundanos. Paganos viven, los mundanos no saben ni a qué baño entrar. Los mundanos todo lo que hablan es todo lo que ellos piensan, dicen con nada más lo que ellos asumen. Deberíamos de ir más allá, gloria a Dios, por la palabra. Nota esto. Fíjense, encabezado número 205. Todos los demócratas del Senado votan en contra de prohibir que utilicen fondos de los contribuyentes para llevar en avión a inmigrantes ilegales a ciudades de Estados Unidos. Pónganse a pensar, dinero de los contribuyentes. Demócratas, el partido de izquierda de los Estados Unidos. Hay uno o dos, Joe Manchin, y puedo mencionar un senador, dos, y de la Casa de Representantes, todos son unos izquierdistas, que se puede llamar moderados. En fuera, en su mayoría, son gente de izquierda. La izquierda es una doctrina pésima. La izquierda, sus orígenes son satánicos, marxistas, no creen en Dios. Muchos de ellos que ahorita están en la política creen en Dios, pero no hay una relación con el Dios vivo. Una cosa es creer en Dios. La Biblia dice en Santiago dijo así, los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea, es una declaración muy sarcástica de Santiago, queriendo decir, creer en Dios. No es creer en Dios, es creerle a Dios. Okay. Todos los legisladores demócratas del Senado, todos, nota, todos. ¡Wow! En la Casa de Representantes, todos los legisladores demócratas, en el Senado, todos los legisladores demócratas del Senado votaron en contra de una enmienda que impediría que los fondos de los contribuyentes se utilicen para llevar en avión a inmigrantes ilegales a pueblos y ciudades de Estados Unidos, según el Senado republicano que está detrás de la enmienda. Citando a Bill Hagerty, dijo, esta noche todos y cada uno de los demócratas del Senado han votado en contra de mi enmienda que impediría a la administración Biden utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar vuelos para cientos de miles de extranjeros ilegales desde sus países directamente a ciudades estadounidenses para ser reasentados. Tuiteó o puso lo que ahora se conoce como X a primera hora del sábado el senador republicano por Tennessee, Bill Hagerty.
indefendible, añadió. El senador Haggerty anunció a principios de la semana pasada que iba a presentar una enmienda al proyecto de ley de asignaciones que prohibiría el uso de fondos federales para transportar en secreto a extranjeros ilegales en otros países directamente a estados de todo el país, según el comunicado de prensa de su oficina. La enmienda respondía a noticias recientes que informaban de que la administración Biden transportó en avión a unos 320,000 inmigrantes ilegales desde sus países de origen a Estados Unidos en el 2023. Esta administración Biden, la más terrible en el último siglo, el peor presidente o la peor administración, porque no nomás es él no es el único que toma decisiones, la peor administración del señor Biden de más de un siglo, ha destruido este país, ha destruido la economía, ha destruido las instituciones, no hay orden en muchas de las ciudades de este país. La peor administración, nada personal en contra de él, nada personal, oro que reciba el Señor Jesucristo, pero es sorprendente lo que está sucediendo. Y ahora otra belleza que voy a citar, el señor López Obrador de México, cabecita de algodón, que mucha gente lo quiere en México, pues les da dinero, pues claro, te da dinero. El asunto está que él no te da dinero de sus bolsas, esa es la cosa. Ese es el problema. Socialismo siempre te va a poner la mirada en el gobierno y no de Dios. Porque no está correcto estar dando dinero nada más así. Hay un propósito de dar dinero. Yo sé que hay gente que está muy necesitada, pero te aseguro, Dios tiene un mejor plan. Y Dios te puede dar ideas y te puede dar el dinero y las finanzas si tú le crees. Aún en la vejez puedes fructificar, es lo que dice la Biblia. ¿Se acuerdan que dije? Algunos tal vez que me van a oír del mundo no van a entender esto, porque lo tienes que ver de una perspectiva bíblica. México arremete, encabezado 208, México arremete contra Texas por ley migratoria, no aceptará repatriaciones desde el estado tras fallo de la Suprema Corte, es lo que le llaman Scottish Supreme Court of the United States, eso que es SCOTUS. México se pronunció este martes en contra de la ley migratoria de Texas que permite el arresto de personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera sur, tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, y dijo que no aceptará la repatriación de sus ciudadanos del estado de la estrella solitaria, que es Texas. Citando, México reconoce la importancia de una política migratoria uniforme y los esfuerzos bilaterales con Estados Unidos para que la migración sea segura, ordenada y respetuosa de los derechos humanos. Esos mentados derechos humanos, sociedades pura izquierda. Y no se ve afectada por decisiones legislativas estatales o locales. En ese sentido, México no aceptará bajo ninguna circunstancia repatriaciones por parte del estado de Texas. ¿Sabes lo que pasa? Es que a México le conviene, porque cuando la gente está aquí, el gobierno tiene que ocuparse de sus ciudadanos, nomás los mandan a otro país, no nomás México, otros países también que están viniendo de todas partes del mundo. Y luego les mandan dinero y es lo que le llaman las remesas. Una mínima parte va para el banco que hace la transacción, la mayoría, el porcentaje mayor va entra a las arcas del gobierno mexicano. Y ahorita los gobiernos socialistas están buscando dinero por todas partes porque así pueden financiar su agenda de izquierda. Es la verdad, es la verdad. La verdad ahorita no está muy popular, no está en gran demanda, pero sí la tenemos que hablar. Bueno, hay una sección en el Reino y Gobierno, creo que está en la página de internet y luego se va a Reino y Gobierno y donde puede leer todos los encabezados que están ahí, okay, puede enterarse. Otra vez véalo desde una perspectiva bíblica, porque esto es antibíblico, porque estás usando fondos para atraer gente extranjera. Es como las leyes de la siembra y la cosecha, o es como las leyes que hay en el reino de Dios. No pueden funcionar con el mundo 100%. Sería injusto de parte de Dios que esas leyes también funcionaran 100%. Hay ciertas cosas que funcionan, mundanos empiezan a financiar el reino de Dios y va a operar
partes de la ley, de las leyes de la siembra y la cosecha, pero no quiere decir que van a ser salvos por eso. La ley de la salvación no les va a aplicar a ellos. Dios no les va a decir, eres salvo y automáticamente porque estás financiando el reino de Dios. O vas a hablar en lenguas automáticamente y vas a tener una relación conmigo ya porque estás financiando el dinero, con el dinero, estás financiando el reino de Dios. No, va a haber una bendición para ellos, pero no puedes disfrutar de todos los beneficios del reino. Entonces no puedes darle los beneficios a gente extranjera que serían derechos de un ciudadano, y ni siquiera un ciudadano. Un ciudadano de Estados Unidos va a otro país, el gobierno no les va a pagar a ellos que se regresen para acá. Ellos tienen que buscar dinero para regresarse a su propio país. Es injusto. Este presidente de México debería arreglar mejor su país y todo lo que está pasando y todo el desorden que hay. En fin. Vamos para que veas el por qué está pasando esto. El encabezado 209. El principal demócrata de la reñida carrera del Senado apoya la ciudadanía y el derecho de voto para millones de inmigrantes. Ahí está el principal candidato demócrata en la que podría ser una de las elecciones al Senado más reñidas de este año. Ha declarado recientemente su grupo a la concesión de la ciudadanía y el derecho de voto a los millones de inmigrantes ilegales que residen en Estados Unidos. En un foro de candidatos celebrado en Bladensburg, Maryland, a principios de mes, el representante David Trone, que representa el 6º distrito congresual del estado, argumentó que los inmigrantes ilegales deberían tener los mismos derechos constitucionales que los ciudadanos estadounidenses. ¡Bingo! ¿Ves la izquierda por qué quiere traer gente ilegal? Porque la gente que viene de ellos no entienden ni cómo operan sus gobiernos allá. Menos van a entender cómo opera el gobierno de los Estados Unidos. Y luego dice, tenemos que dar la bienvenida a todos los 12 millones de personas que están aquí ahora que son DACA, TPS e indocumentados, hacerlos ciudadanos y seguir adelante. Tienen todos los derechos que todo el mundo aquí debería tener también. Yeah, right. La última parte, debemos hacer todo lo posible para operar dentro del sistema actual para asegurarnos de que estamos tratando a los inmigrantes con dignidad y utilizando nuestros limitados recursos sabiamente. Usted ha testificado sobre su preocupación por el uso excesivo de la detención cuando las alternativas a la detención serían suficientes. Compartimos esta preocupación. Esta gente no le interesa a la gente, no le interesa a nadie, ni inmigrantes legales ni ilegales, no les interesa a nadie. Ellos nada más quieren ir y hacer y apoyar la agenda izquierda socialista marxista de su partido. Control. Saca a Dios, no hables de Dios, no hables de la Biblia. Mata a todos los niños por medio del aborto, todo lo posible. Casa personas homosexuales y llena de inmigrantes ilegales para cambiar un país. Hay gente que no lo ve. Cristianos, por millones en este país, no lo ven. No lo ven. Cientos de miles de cristianos. Nada, esto que leí, estos versículos bíblicos, tienen otra aplicación para ellos, menos esta. El cabezado 210. El turismo del robo asola el sur de California. Extranjeros no autorizados asaltan casas de lujos. Las autoridades están advirtiendo una nueva tendencia de robo que implica a delincuentes extranjeros que se aprovechan de un programa de viajes del Departamento de Estado para investigar los barrios ricos o acechar los barrios ricos de Estados Unidos y saquear casas con fines lucrativos. Utilizan equipos de interferencia de teléfonos móviles para interrumpir las redes Wi-Fi y los costosos sistemas de seguridad. En algunos casos, los investigadores los sorprendieron escondidos entre la maleza con trajes ghillie, esperando que los propietarios salieran para poder colarse en el interior. El delito es posible porque Chile forma parte del programa de exención de visado de Estados Unidos que permite a los turistas y viajeros de negocios entrar en Estados Unidos durante 90 días o menos sin tener que obtener un visado o pasar por un exhaustivo proceso de investigación. Los ladrones se aprovechan ahora de ello para volar a los barrios ricos de Estados Unidos y saquear casas, particularmente según las autoridades.
Fuentes policiales de alto nivel informan a Fox News que podrían acabar rápidamente con la ola de delincuencia si el Departamento de Estado revocara el estatus de Chile en el marco del programa de exención de visados, que permite a los ciudadanos chilenos viajar a Estados Unidos sin ningún tipo de investigación. Ahí está. No hay cómo decirlo. No hay cómo decirlo. No. Perdón, pero tenemos la administración más inepta en la historia de este país de los últimos años. Ineptos. Sorprendente. El encabezado 211. Estados Unidos, para todo lo que le ha servido para mandar dinero a otros países, de todas maneras lo odian. Siempre oigo que aquí en esta frontera que vivo, puedo oír gente que vive en México, Estados Unidos, de todas maneras se sirven de este país de una manera u otra. Y no es porque sea Estados Unidos, si aquí fuera España, Italia, Grecia, China, Japón, iba a decir lo mismo. Pero ahorita sí es verdad, no quiero hablar más. Ahorita no es el mejor país, ahorita. Y es debido a que Satanás está usando estos gobiernos de izquierda. Cabezado 211, los miles de millones invertidos en Haití desde el terremoto del 2010 no han mejorado el país. Seguimos trabajando. Estados Unidos ha comprometido cientos de millones de dólares de los impuestos, claro, en renovadas iniciativas para ayudar a Haití durante la crisis de la delincuencia en el país, pero persiste la preocupación sobre si el país utilizará adecuadamente el dinero. La respuesta es no, son países corruptos de toda la vida. Haití recibió unos 13.500 millones de dólares en los años posteriores al devastador terremoto de 2010, gracias a un esfuerzo internacional liderado por Estados Unidos y Naciones Unidas, alrededor del 120% del PIB del país en aquel momento. Del Producto Interno Bruto, quiere decir el PIB. Estados Unidos se ha comprometido a apoyar la mayor parte de los fondos para una misión multinacional de seguridad de África Oriental en Haití, dirigida por Kenia, integrada por policías de varios países. El gobierno de Biden promete otros 33 millones, no es su dinero, pero de las arcas del país, en ayuda humanitaria general al país, con lo que el total comprometido para el esfuerzo asciende a 333 millones de dólares, mientras la deuda nacional de Estados Unidos supera los 34.5 billones de dólares. Otra belleza aquí, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó el miércoles que la crisis ha sido una larga historia en desarrollo. Y va a seguir siendo muy larga historia en desarrollo. Y requerirá que la comunidad internacional ayude a estabilizar el país mientras las bandas siguen haciendo de las suyas. Nunca va a pasar eso, ni no va a pasar, porque la cultura en Haití, la manera de pensar, tiene que ver con maneras de pensar. Cuando un gobierno tiene una manera de pensar, es lo que transmite a sus ciudadanos. De hecho, los ciudadanos ponen a esas personas porque es la misma manera de pensar de ellos. Cuando tienes un estado donde apoya matrimonio de personas del mismo sexo, aborto, gasto excesivo, es porque los ciudadanos piensan así. Entonces van a poner el candidato que piense igual que ellos. Es una cultura. Es una cultura. Y muchos países en África es igual. Porque es una cultura. Está siendo racista porque esos países son negros. Tiene que ver con maneras de pensar, no con colores de piel. Es maneras de pensar. Y así va a seguir siendo. Y este país ha invertido dinero y es bueno. Algunos dicen, bueno, pero es bíblico. La Biblia dice que tenemos que ayudar. Ya. Una cosa es ayudar. Otra, no puedes ayudar a alguien que estés ayudándolo financieramente y nunca cambie su manera de pensar. No es como opera el reino de Dios. La idea de ayudar al pobre o al necesitado en el reino de Dios, la idea de Dios es esta, es que primeramente es Dios hablando a los corazones. En este caso no es Dios. Dios no está hablando al corazón de Biden y de su administración para mandar dinero a Haití. No es Dios. Es su misma agenda política. Pero en el caso de los creyentes, los cristianos, el Señor pone en nuestro corazón a ayudar personas, pero esas personas
con la palabra de Dios tienen que madurar y crecer también. Y un tiempo van a dejar de recibir ayuda porque ahora ellos van a estar capacitados financieramente para poder ayudar a otros. Esa es la idea. La idea de Dios no es que a una persona se le ayude por toda la vida. Ahora hay cristianos que así le vamos a tener que hacer, es cierto. Hay cristianos que tal vez los vamos a ayudar toda su vida hasta que se vayan, hasta que vayan al cielo. Porque nunca van a cambiar su manera de pensar. Pero lo que me refiero es que no es la perfecta voluntad de Dios. Amén. Encabezado 212 de DeSantis, gobernador Ron DeSantis, detalla alarmante hallazgo a bordo de barco de migrantes haitianos incautados en la costa de Florida. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el viernes que las fuerzas de seguridad del estado habían interceptado una embarcación que se acercaba a las costas de Florida con decenas de migrantes haitianos, así como armas de fuego, drogas y equipos de visión nocturna. Citando al gobernador DeSantis, nuestras oficinas de pesca y vida silvestre de Florida interceptaron una embarcación en la que viajaban 25 inmigrantes ilegales, potenciales inmigrantes ilegales de Haití. En su embarcación tenían armas de fuego, tenían drogas, tenían equipo de visión nocturna y estaban navegando muy imprudentemente, lo que potencialmente pondría en peligro a otras personas. Dijo DeSantis, añadiendo que la interdicción se había producido recientemente en las últimas semanas. El gobierno republicano había anunciado a principios de esta semana un aumento de personal y aeronaves en la costa de Florida ante los disturbios de Haití y el posible aumento de la migración por mar desde el país azotado por el conflicto. El Departamento de Seguridad Nacional también ha dicho que está vigilando la situación, pero ha subrayado que los flujos migratorios en el Caribe siguen siendo bajos. También advirtió que los cruces se enfrentan a ser devueltos a su país de origen. El viernes DeSantis también firmó 3 leyes relacionadas con la inmigración. Uno de ellos aumentó la pena máxima para las personas que conducen sin licencia. Otros endurece las penas por delitos cometidos por inmigrantes ilegales que regresen al país tras ser deportados, mientras que el tercer proyecto establece que ninguna jurisdicción puede reconocer los documentos de identidad distribuidos por otros estados a los inmigrantes ilegales. Bien por el gobernador DeSantis. Va a traer orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, es un gobernador fuerte, es un gobernador republicano, y no porque sea republicano, porque hay muchos republicanos en el Senado y en la Casa de Representantes que mejor que se vayan a sus casas y dejen de estar en la Casa de Representantes ahí en Washington y se regresan a sus casas donde viven con sus familias y se dediquen a otra cosa. En fin. Pero eso es bueno. Es bueno a veces hablar estas cosas, porque es lo que está sucediendo. ¡Wow! Gracias a Dios por su palabra. Ahí está. Estamos cambiando la mente por la gracia de Dios. Dios está usando reino y gobierno para cambiar la mente y los corazones de muchos cristianos. Ahí va, poco a poco, lento, pero va avanzando y hablando estas verdades y avanzando la agenda de Dios, la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios que podemos llegar a través de esta señal a sus casas. Vea lo que dice la palabra de Dios, enfóquese en el Señor y en su palabra y vea todo desde una perspectiva bíblica. Voy a seguir hablando de este tema en las próximas transmisiones y voy a estar leyendo más encabezados. A veces no puedo estar repitiendo los mismos versículos transmisión tras transmisión, pero cuando vuelva a ver la parte 1, analícelo con la Biblia, deje sus ideas tradicionales, hágalas a un lado, ore antes y que reciba revelación y luz de esto. Algunos de ustedes pueden tener preguntas honestas basadas en lo que hablamos. Lo puede hacer enviando sus preguntas o sus comentarios a el correo electrónico. Lo puede hacer por medio de nuestra página de internet. Lo puede hacer por medio de la aplicación. Descargue la aplicación completamente gratis a su dispositivo móvil. Amén. Y lo puede ver ahí y hacernos las preguntas o algún comentario. Pero quédese en línea con la palabra de Dios. No voy a contestar si no viene con nombre y ciudad. Nombre. Mínimo el nombre, que sepamos que es a una persona, no
algo raros, nombres de usuarios raros o algo así como pájaros sin alas o algo así. No, necesitamos un nombre de usuario, un nombre real. Y que haga una pregunta honesta, no una pregunta de debatir y cosas de esas. Pero no voy a debatir, la única razón es que no voy a ir y ceder a las presiones de gente que no cree esto. Si usted no cree esto, entonces le recomiendo incluso que ni nos vea. A menos que de verdad quiera aprender, porque estoy hablando con la Biblia aquí, con la palabra de Dios. Gracias a aquellos que nos apoyan financieramente. Créame, su dinero cae en un campo muy, muy fértil donde usamos esto para llevar la palabra de Dios a otros lugares. Amén. Me pongo de acuerdo con ustedes. La Biblia dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, les será hecho por el Padre que está en los cielos. Me pongo de acuerdo con ustedes que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de economías difíciles en los países, nada hace falta en sus casas. Mi Dios suple todo lo que hace falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Servimos a un Dios que es más que suficiente, a un Dios de abundancia donde nada nos va a hacer falta. Aún en tiempos difíciles usted va a ver la mano de Dios operar en su vida cuando usted da generosamente. Vaya, ore a Dios, pregúntele cuál es su participación. Amén. Dios los bendiga grandemente. Esto fue una transmisión más de Reino y Gobierno, un brazo de alcance de Ministerios Palabra de Fe. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.